Bienvenidos a Lavanda y Limón, un podcast de bienestar. Muy buenas, ya estamos aquí un jueves más con contenido súper interesante que estoy segura que os va a encantar, porque es que en esta ocasión tenemos una invitada especial. Desde que comencé la temporada con los nuevos podcasts todavía no había venido nadie a hablarnos de temas diferentes, pero que van mucho en relación con todo lo que nos gusta, en este caso con el bienestar, pero bienestar energético también. Y nada, me hacía mucha ilusión que la primera persona en participar fuera ella. Ella es Olga. Muy buenas, Olga. Hola, buenas. Encantada de estar aquí, Ana. Muchas gracias por venir y por querer compartir este ratito con nosotros. Ella tiene una cuenta en Instagram que la podéis encontrar como Hablando de Espiritualidad, ¿no, Olga? Con barra baja. Sí, @hablando_de espiritualidad. Y en su cuenta, pues, comparte muchas cosas de sanaciones energéticas, sobre minerales, todo sobre espiritualidad. Y también tiene un podcast que se llama igual, en el que pues comparte también todo este tipo de contenido, y es algo que a mí personalmente me encanta porque me abre una visión del mundo energético, que ya sabéis que me gusta mucho este tema, pero el mundo más espiritual, por así decirlo, es como que he tenido el despertar hace poquito tiempo, y todo lo que sea aprender de ella y de sus orientaciones, pues para mí es un lujazo. Así que el que comparte este podcast hoy aquí es uno para que la conozcáis y que vayáis a su podcast a escucharlo, y otro para que aprendamos sobre pues un tema apasionante que hemos elegido y que deseamos que os guste. Así que nada, Olga, ¿quieres presentarte un poquito y decir un poco cómo te iniciaste en todo esto? Bueno, bueno, yo soy medium de nacimiento. Entonces, en este mundillo, digamos que la iniciación como tal en cosas espirituales, pues es casi de siempre. Pero bueno, el empezar a profundizar en temas, en prácticas, a investigar, ¿no? ¿Qué era cada cosa? ¿Qué era lo que veía? ¿Por qué me pasaban ciertas cosas? Pues fue a partir de los 17 años más o menos aproximadamente que empezó ya como a invadirme, a agobiarme el tema y necesitaba orientación y guía, y ahí fue cuando ya empecé a profundizar. O sea, muy jovencita, demasiado. Bueno, era tu camino y te lo estaban mostrando de aquella manera, para que también te empezaras a marchar sobre él. O Sí, sí, sea no me que queda más remedio. a veces nos lo ponen así, es como ya. Y o sí, empiezas a centrarte en el que es tu camino. Sí. Pues el tema que hemos elegido para hoy es hablar un poquito de lo que es la reencarnación, cómo nos afectan las vidas pasadas a nuestra vida presente, de qué modo podemos, bueno, pues saber un poquito más de todo esto. Y bueno, Olga es, como ha dicho, es medium, canalizadora, y todo este tema lo trabajas a diario, ¿verdad? Pues sí, lo veo mucho en las sesiones y es un tema que es muy importante y nos afecta mucho, más de lo que pensamos, porque muchas veces decimos, bueno, esto de la reencarnación, ¿no? Pasamos por varias vidas, tenemos diferentes aprendizajes, ¿no? Y pensamos que se queda ahí un poco, ¿no? Como, bueno, pues yo viví, fui esta persona, fui la otra, hice esto, ¿no? Y ahora pues estoy haciendo otra cosa. Pero no, pero la verdad es que todas las semanas, pero todas, me encuentro con casos en el que les afecta su vida, sobre todo la anterior, justo la anterior a esta, tanto en su comportamiento, en el estilo de vida, muchas veces, sobre todo en la primera mitad de la vida de la persona, como a nivel muchas veces de salud también. Nos indican qué puntos débiles tenemos, incluso fobias. Muchas fobias a veces vienen de una vida anterior, no vienen de esta, Claro, ¿y que en no qué sabemos de momento dónde vienen. sabes tú de esto viene de una vida anterior, porque me pasó algo? Porque, claro, es que también ha sido como un tema un poco tabú, el tema de la reencarnación, Sí, es como que no se hable de eso, como que no está bien. Entonces sí que es verdad que de un tiempo hasta ahora es como que somos, por lo menos yo hablo de mí, que somos un poquito más conscientes de esto, porque yo hace año y medio, 2 años, no más, que escuché hablar por primera vez del tema de los registros acásicos, que también quiero que hables un poquito aquí de qué es lo que es, de cómo funciona eso. Yo antes todo eso me sonaba chino, y estoy segura que mucha gente que nos está escuchando es como, ¿y eso qué es? Porque
cuando ya lo sabes es como un tema alucinante, es como que se te descubre un mundo que no sabías que estaba ahí y que lo tienes al lado en todo momento. Entonces es un tema que se va abriendo cada vez más, pero que cuesta. Sí, la verdad es que sí. Fíjate que yo recuerdo hace, bueno, digo no tantos años, pero hace ya unos cuantos, pero cuando iba al instituto recuerdo tener un profesor que nos hablaba de estas cosas en ética. Y me acuerdo que era un tema, ¿no? Como qué chifladura, ¿no? ¿Qué es lo que dice, ¿no? La mayoría de gente, ¿qué es lo que dice este señor? Tú se lo contabas a tus padres, ¿no? Y decían, pero ¿qué dice, no? O sea, ¿qué quiere decir? Que igual me estoy comiendo un bocadillo de mortadela y me estoy comiendo a mi bisabuelo. O sea, y cosas así, ¿no? La gente veía como animales, que pueden ser personas, que tal, ¿no? Era como todo muy confuso, ¿no? Y entonces era en plan de, ¿me puedo estar comiendo un familiar? ¿Qué locura es esta, no? Y cosas así. Entonces era todo como, ¿no? Pero como raro, ¿no? Como extraño. Sí. Pero sí que es verdad que con los años hay una toma de conciencia mucho más grande, la gente se está empezando a dar cuenta de que nuestro pensamiento influye, nuestras emociones influyen y nuestra energía también, que hay algo más, que no somos solo carne y hueso, ¿no? Que no somos solo una conexión neuronal, que hay algo más allá que ni siquiera la ciencia a día de hoy puede explicar, aunque hay estudios que ya han determinado, ¿no? Que algo pasa, aunque no saben exactamente el qué, pero hay muchos estudios y gente, investigadores que están dentro de este mundo intentando ver una evidencia científica, aunque es un poco complicado, ¿no? Sí. Cuando hablamos de energías sutiles. Sí, porque no se ve, pero está ahí. Entonces, claro, el darle una explicación científica, pues no sé yo hasta qué punto vamos a poder dársela o qué pasa cuando morimos, qué hacemos, dónde vamos, si volvemos a bajar. O sea, hay tanta incertidumbre ahí que no sé yo hasta qué punto. Sí, pero mira, sin embargo, hay un estudio que se hizo hace ya muchísimos años, este documental lo vi hace muchísimo, de un experimento que hicieron con un medium y varias personas a las que no conocían y iban pasando y les ponían, ¿no? electrodos en la cabeza para ver las ondas cerebrales, tal. Y se dieron cuenta que conforme la medium iba leyendo a esa persona y le iba diciendo cosas, se iban sincronizando los latidos y las ondas cerebrales de las dos Madre personas. mía. Entonces, algo, ellos decían, claro, no podemos decir qué es eso, no sabemos qué es, ¿no? A nivel científico, ciencia, pero algo está ocurriendo. Algo hay una conexión entre esas dos personas, algo hay, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema aparte, ¿no? Un poco extenso. No, claro. Es interesante. Ahí lo dejo. No, yo todos estos temas me interesan muchísimo y es como ver algo más, ¿sabes? De aprender un poco más de todo esto. Yo cuando hace un par de años conocí por primera vez lo que era lo de los registros acásicos, fue cuando dije, perdona, o sea, ¿en qué momento yo no he estado pendiente de esto? O sea, no he sabido esta información. Entonces, bueno, explica un poquito así, que seguro que lo explica mucho mejor que yo, en qué consiste, porque tiene que ver también con todo el tema de la reencarnación. Es que está todo relacionado realmente. Cuando hablamos de guías, cuando hablamos de yo superior, cuando hablamos ¿no? de conocer, de saber cosas, es todo está relacionado porque uno de los motivos por el que tenemos guías es porque no recordamos nada. O sea, necesitamos ese empuje, venimos aquí desde cero, ¿no? A hacer otra labor. Pero bueno, ahora hablaremos un poco de eso y explico un poco el tema de los registros, ¿no? Bueno, se le ha llamado registros, pero al final estamos todos conectados a todos y a todo. O sea, como una red neuronal, o sea, igual que el cerebro, ¿no? O sea, las neuronas están conectadas, ¿no? A través de esos impulsos electromagnéticos, pero no físicamente como tal, y en conjunto forman un cerebro, pues nosotros somos igual, estamos conectados a todos, al más bueno, al más malo, al que sufre, al que es feliz, absolutamente es a todo y a todos, animales, plantas, todo, somos energías y estamos conectados en un circuito enorme. Estamos conectados al universo, no solo a nivel terrenal. Y ahí está toda la información nuestra, de nuestra alma, de nuestro recorrido, o sea, del universo, de cómo funciona el universo, cómo funciona la energía, qué leyes hay, ¿no? Porque hay leyes también a nivel energético. O sea, todo está ahí.
Entonces, al final, es una canalización en la que nos conectamos ahí, que muchos lo han llamado registros acásicos, como más se conocen, aunque hay otras disciplinas que lo llaman de otra manera, pero al final todo es lo mismo. Y algunos lo definen como una biblioteca, ¿no? Donde está todo, ¿no? Donde está toda la información, pero al final es esa información que está energéticamente conectado a todas partes como si fuera una red y podemos conectarnos a esa red, siempre con un buen propósito. A través de nuestro guía, nuestro yo superior, podemos conectarnos a esto e informarnos sobre qué misión de vida tenemos, por qué nos ocurre algo, por qué tenemos una fobia, por qué tenemos ciertos sentimientos, por qué a lo mejor uno se siente cansado, se siente mal, tiene angustia, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? En un momento determinado, incluso pedir ayuda. Bueno, esto es a modo muy resumen. ¿Y esto lo podemos hacer todos o necesitamos poder hacer una canalización, ¿no? Esto es como todo. A mí me gusta explicarlo que somos como enchufes, ¿no? Que nos conectamos. Entonces, no conduce igual a un enchufe, ¿no? Un cable de cobre que un cable de plata, que un cable, ¿no? O sea, todos son conductores, pero hay unos que son mejores conductores de electricidad que otros, ¿vale? Pues nosotros venimos, depende de lo que hayamos venido a hacer, somos mejores conductores o peores conductores. Todos canalizamos en mayor o menor medida, todos estamos conectados a esa red, pero sí que es verdad que unos tienen mayor facilidad u otros. Esto es como pintar, ¿no? Al final hay gente que con mucha práctica consigue una buena técnica, gente que ya desde nacimiento tiene muy buena técnica y ya la pule y no veas, y gente que aunque se tire 20 años pintando, pues no... Pues no te hace un Picasso. Bueno, un Picasso no voy a decir que es un poco abstracto. No te hace un Rubens o... Me cuesta más, claro. Es que al final cada persona somos un mundo y todos no valemos, entre comillas, para las mismas cosas. No destacamos, no valemos, no destacamos. Claro, efectivamente. O sea, es como, ¿todo el mundo puede tocar el violín? Pues sí, todo el mundo puede tocar el violín. Hasta dónde llegues con el violín ya no depende solo de, ¿no? de tu voluntad, sino, claro, depende mucho de los talentos que tengas, de todo. Pues la canalización es exactamente igual. Es exactamente lo mismo. Hasta dónde llegues, luego también, pues claro, si tú tienes cierta capacidad, también depende de cuánto la entrenes. Normalmente la gente que hace sanaciones o este tipo de cosas es porque tiene canalización. Sin una canalización, tú, por ejemplo, no puedes hacer una sanación. Es necesario canalizar esa energía y canalizar esa información a través de lo que sea, de un péndulo, por ejemplo, como haces tú, sí, o a través de otras técnicas, pero estás canalizando información, estás canalizando energía, por lo tanto eres canalizadora. Luego cada uno le da una viabilidad hacia un lado u otro según donde su alma le esté llamando que tiene que estar. Qué guay. Yo sí que es verdad que a raíz de... Si me pongo antes de hacer las sanaciones, antes de utilizar el péndulo, no recuerdo el tenerlo todo tan desarrollado, pero a raíz de ir tocando más esto, de ir sanando, de ir haciendo sanación, a mí se me ha abierto mucho esa parte de canalización y hay muchas veces que me pongo antes de hacer la sanación con la persona y me llega información que al principio decía, no sé si compartirla o no, porque es algo que siento que me ha llegado, pero luego cuando la compartes y ves que es verdad que la persona pues sí, me ha pasado esto, he tenido esto y dices, wow, pues vale, yo también estoy ya canalizando y vamos, que es todo un mundo, es alucinante. Efectivamente, es que esto es como si, por ejemplo, pues lo que decíamos antes, para no irnos a otro ejemplo, tú has nacido con un don para pintar y se te da bien pintar, pero tú no lo sabes porque todavía no has cogido unos pinceles y un lienzo. Y el día que empiezas a coger unos pinceles y un lienzo y empiezas a practicar, hago esto, ahora lo otro, ahora tal, claro, enseguida se te empieza a abrir un mundo y decir, ostras, lo que puedo hacer con un pincel, con unos colores y con un lienzo, ¿no? Y cada vez esa técnica se va abriendo más, pues esto es exactamente igual. O sea, tú ya tenías esto, ya lo traías y al ir desarrollándolo, ¿no? Al ir tocándolo, pues te has ido dando cuenta y has ido... afinándolo un poquito más, sí. Uh-huh. Y más que te queda. La verdad que es eso, es ponerte y es empezar a practicarlo. Yo, por ejemplo, con todo el tema de los registros, también hice un
pequeño curso para aprender a hacerlo. Sin embargo, es como que me ha salido de manera más natural que poniendo en práctica eso. Y es por lo que tú dices, al final tu camino también te va llevando y si es ahí por donde tienes que ir, pues genial, se te desarrolla todo de la mejor manera. Y bueno, Claro. volviendo un poquito más a todo el tema de la reencarnación. A ver, cuéntanos. Bueno, pues mira, hablando justamente sobre este tema, la reencarnación, bueno, todos sabemos y si no se sabe, pues lo explico, ¿no? Que venimos con la misión de evolucionar, de aprender, de ese aprendizaje del alma. ¿Qué pasa? En una vida no podemos aprender todo lo que tiene que aprender el alma, es totalmente imposible, ¿vale? Entonces se hace lo que es la reencarnación. Y esto es muy fácil de entender en el sentido de que si tú, por ejemplo, vienes a aprender X cosa, no sabemos qué, ¿vale? Vienes a aprenderlo y para ello has tenido una vida muy dura y has tenido que robar para poder comer, has tenido, ¿no? Para poder aprender otra cosa, para poder aprender a lo mejor a valorar la abundancia, va a ser muy difícil si tú sigues teniendo esa vida, porque es que nadie te va a quitar esos recuerdos y esas vivencias. Por lo tanto, nos reencarnamos y venimos desde cero. ¿Qué pasa? Que cuando venimos desde cero, pues no sabemos qué hemos venido a aprender. No sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Esta pregunta a mí me la hace mucho en plan, es que no sé qué he venido a hacer. O sea, siento que tengo que hacer algo que no estoy haciendo, pero no sé el qué. O sea, siento algo y no sé qué tengo que hacer. Claro, tu alma te está diciendo que tienes que hacer algo, que a lo mejor no estás en el camino, pero no lo sabes, no recordamos nada. Y ahí entra en función los guías. Los guías, conforme nosotros nacemos, se nos asignan. Y son los que, como digo yo, en voz bajita, de forma sutil, de la manera que nosotros le permitamos, porque tenemos mucho ruido mental, vamos muy deprisa, trabajo, esto, lo otro, tal, ¿no? Y nos cuesta escuchar o ver las señales, pero nos van guiando, nos van poniendo situaciones, nos van ocurriendo cosas para que poco a poco acabemos en ese sitio, con esa persona, conociendo a o lo que sea, que nos encamine a lo que hemos venido a ser y a lo que hemos venido a aprender. Y Es esa es esa una cosa cuestión muy importante. que decimos siempre de, es que aquel día fue el único día que pasó esto y justo yo estaba ahí. Esas sincronicidades a mí me encantan porque era, no, es que se te estaba ajustando el camino Tenía para que que pasar. llegara. O sea, tenía que pasar así, nada es casualidad y nada se hace por hacer. O sea, todo tiene un plan muy definido. Efectivamente, efectivamente. Entonces, cuando hablamos de guías, ¿no? Que los ven ahí como, pero yo tengo guías. Sí, todos tenemos guías. Y piensan que a lo mejor solo están ahí como para informar si les preguntamos. No, sí, si les preguntas, obviamente, siempre que te puedan, que no sea algo que pueda modificar tu línea de vida, pues ellos te van a contestar, si pueden contestarte a ciertas cosas. Pero ellos están ahí para guiarte, por eso se llaman guías, están para guiarte en ese camino, porque claro, tú has venido de cero, igual eres un alma muy vieja que ha aprendido muchísimas cosas, que muchas veces ese conocimiento sale de forma natural y lo exteriorizamos de forma natural. Ostras, pues es que no sé cómo sé esto, o es que me ha salido de forma natural, pero nunca lo he hecho, o nunca, ¿no? Esto muchas veces pasa, pero son ellos los que nos guían, nos dan esos pasitos ahí para que hagamos lo que tenemos que hacer en esta vida. Son los encargados, ¿no? de cuidarnos en ese aspecto, de decir, venga, ese es tu camino, venga, ves por ahí, ves por ahí. Y si no hacemos caso o no pillamos esas señales, te lo ponen como con un poquito más de dificultad. Ya te digo yo que se hacen entender. Sí, bueno, ¿verdad? Al menos sí, la señal te la dan. Lo que pasa es que nosotros estamos tan desconectados de todo esto que entramos en bucle a veces y es que no entiendo por qué me pasa esto, es que no entiendo por qué estoy enfermando, es que no entiendo por qué me siento así, es que no entiendo y a veces entramos en bucle porque estamos muy desconectados. Entonces todo lo que no sea ver, oír y lo que nos rodea a nuestro entorno no existe, ¿no? Y nos sentimos perdidos. La sociedad nos ha enseñado... Sí. O es eso también, que no nos damos cuenta de la sociedad, del día a día, de las prisas, y no nos escuchamos a nosotros mismos, porque normalmente la respuesta la tenemos nosotros. Es como, estoy súper perdido, vale, pero párate, interioriza tú dentro de ti y mira a ver cuál es la respuesta de cualquier tipo de decisión o cualquier camino que quieras tomar. Esperamos mucho como que alguien fuera venga y nos diga esto. Pero sí que es verdad que
que ayuda Sí, mucho. sí. Además es que es eso, vamos en piloto automático, como digo yo. Ponemos el piloto automático y me levanto por la mañana, desayuno, no sé qué, me voy a trabajar, vuelvo, como tal, me voy, no sé cuántos, o sea, tal, pum, a dormir. Y Sí. al siguiente, repito. Y no nos paramos a pensar ni siquiera en lo que estamos haciendo. Ya hacemos las cosas de forma inconsciente, ¿no? ¿No te ha pasado nunca de llegar a la cocina y decir, ¿por qué había venido? Sí, porque vas pensando en otra cosa, no en lo que tienes que hacer. Vas Entonces, ahí. Sí. ¿A qué había venido? claro. ¿O para qué? Joder, yo quería algo, ¿qué es? Y irte sin ello, ¿eh? Porque no te acuerdas. Porque vamos, pues eso, hay mucho ruido mental. No nos tomamos tiempo. Creo que nos han educado mucho en que hay que cuidarnos físicamente. Últimamente ya hay que cuidarse mentalmente. Parece, ¿no? Que cada vez ya más el tema también psicológico está cogiendo auge. Y bueno, y parece que empieza ya a vislumbrarse el hay que cuidarse también energéticamente. Hay que Sí. tener buenos hábitos energéticos. Yo creo que cada vez estamos mucho más mentalizados de todo esto, Sí, pero aún falta bastante. sí. Vamos cambiando poquito a poquito, poco a poco. Y Sí. bueno, ¿de qué manera podemos saber, por ejemplo, cuál es nuestra misión de vida o qué es lo que hemos venido a hacer o a desarrollar? ¿Cómo sabemos si estamos por el camino que tenemos que estar o lo que nos está pasando? Porque hay mucha gente que ahora mismo está viviendo en un mal momento, ya sea económico, ya sea familiar, y es como, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Qué he hecho yo para estar en esta situación? Lo que no sabemos es que todo esto ya está planeado y está dicho de antes por ti misma, que tienes que vivirlo, que es lo que hablábamos antes. Efectivamente, cuando una persona está pasando un mal momento, porque si todo fluye y fluye de forma correcta, normalmente es que estás haciendo lo que tienes que hacer, porque todo fluye bien. Cuando tú estás haciendo lo que tienes que hacer, todo sale, ¿no? Como con Sí, naturalidad. Vale, vaya. Pero cuando las cosas van mal, no teniendo en cuenta que hay algo externo o algo que haya sucedido que te pueda estar interfiriendo, ¿no? Como pueden haber bloqueos emocionales o que haya algo exterior, entidades o energías o cosas que te estén afectando, cuando hay dificultades que realmente te hacen crecer, en la mayoría de los casos, en el 99% de las veces, viene ya pactado una vida anterior. Y claro, hay gente que dice, pero vamos a ver, ¿cómo yo voy a haber elegido que me pasa a mí esto, que lo estoy pasando fatal? Pues sí, no lo recordamos, pero sí, lo hemos elegido nosotros y tiene una explicación. Tú cuando mueres, ¿no? Tú dices, pasas a ser, a mí me gusta explicarlo como una nube, voy a intentar explicarlo así. O sea, una vida tuya es un Word, ¿no? O sea, un texto escrito a ordenador, ¿vale? Y cuando lo acabas, lo subes a la nube, ¿vale? Siguiente vida, otro Word. Lo subes a la nube. Siguiente vida, otro Word. Cada Word por separado, ¿no? O sea, cada archivo de texto es una historia totalmente diferente que no tiene nada que ver una con la otra. Pero cuando están en la nube están todas juntas, ¿vale? Están todas guardadas juntas. Entonces, cuando mueres y trasciendes, no eres ya solo, en este caso, Ana Pomares, ¿no? Eres Ana Pomares, fulanito, venganita, tal. Eres todo ese compendio y toda esa sabiduría de todas esas almas, bueno, de todo, bueno, tu misma alma, aunque eso está un poco pillado con pinzas, pero porque todos esos cuerpos, en futuras, o realidad es sea, el mismo yo vidas. superior y son diferentes almas. Pensamos que es la misma alma, pero no es así. Pero bueno, eso es otra historia. No me líes, ahora que lo de las Pero almas bueno, ya no lo almas, sabía yo. da igual, da igual. Es que como cuando me pongo me gusta afinar, al final lío las cosas más. Pero bueno, vamos a decir la misma alma, ¿vale? Todo ese compendio de todas esas personas que has sido, ¿vale? Eres ese conjunto de todas y tú dices, vale, tengo todo este conocimiento, tengo todo esto vivido, he aprendido todas estas cosas, pero ¿qué me falta? Me falta aprender X, me falta aprender esto, me falta aprender lo otro. ¿Y cómo lo voy a aprender? Pues desgraciadamente las personas aprendemos más de lo negativo que de lo positivo. Y hay a veces que para aprender a valorar ciertas cosas, a veces tenemos que tener una carencia. A veces para darnos cuenta de que no tenemos autoestima necesitamos a alguien que nos trate mal.
permitirlo y decir, ostras, ¿por qué he permitido que esto me ocurra? Y decir, ostras, no tengo autoestima. Porque si no, de esa manera, si no fuera así, tú no sabrías que no la tienes y no lo trabajarías. Exacto. Entonces, hay a veces que hay cosas que aunque no las entendamos, tienen un porqué y están sucediendo por un motivo. Sí, madre mía. La verdad es que te pones a hablar de todo esto y es como que se te hable un mundo de cosas nuevas, de acontecimientos nuevos que le dan un poco más de sentido a todo. Porque yo, por ejemplo, bueno, os voy a recomendar, seguro que Olga tiene más libros que ha leído, pero así a voz de pronto dos que me encantaron, que es El plan de tu alma. Ese me gustó mucho, no sé si te lo has leído. Y el otro, el de Muchas vidas, muchos maestros. Ah, de Brian Weiss. Ese también me ha gustado mucho. El segundo no me lo he leído todavía, pero el primero me lo he leído un par de veces y me encanta. Y bueno, habla un poquito de todo esto, de los aprendizajes, de todo lo que nos traemos ya de pactado de arriba con otras almas que también se van a cruzar en nuestro camino, ya sea para enseñarnos o para ayudarnos a que aprendamos las cosas de una manera positiva o de una manera negativa, pero al final lo que dices, si tú careces de eso es cuando te das cuenta y adquieres ese aprendizaje. Entonces, bueno, hacemos como pequeños pactos con familiares, con nuestra pareja, con hijos y desempeñamos ese papel que hemos venido a hacer aquí. Sí, además es que tenemos misiones, por llamarlo de alguna forma, individuales y grupales. Es decir, hay cosas que en tu misma familia álmica, ¿no? de tu familia, tenéis que aprender en conjunto y por eso venís juntos a aprenderlo. Y luego individualmente, cada uno tiene también otra cosa que aprender. Familia álmica no te refieres solo a los componentes de lo que es nuestra familia actual, sino a grupos de almas, ¿no? Sí, grupos de almas, pero que normalmente suelen venir y coincidir en mismas familias. O sea, familias, amigos, gente muy cercana, ¿vale? Suele venir a coincidir y a tratar, ¿no? A aprender ciertas cosas en grupo. Por eso es muy habitual encontrar en una misma familia que a lo mejor vienen todos o la gran mayoría, ¿no? Con problemas, como estamos diciendo antes, de autoestima o con problemas de ego o con problemas, ¿no? Es que mi madre es tal, igual tú eres igual. Eso se ve muchas veces, ese tipo de cosas, porque se viene a trabajar en conjunto. Se viene a trabajar en conjunto. No se viene toda la familia álmica, efectivamente. O sea, vienen, ¿no? Como en pequeñitos grupos a aprender lo mismo y se coincide en una misma familia para aprender eso mismo. Y luego, aparte, tú tienes tu propio aprendizaje individual. Claro, que hasta ahora lo podíamos ver como, no, es que yo tengo los genes de mi madre y entonces por eso esas acciones o esas cosas que a ella le pasan las duplico yo también porque he tenido un aprendizaje y además que lo llevo dentro. Pero no, es que energéticamente hay mucho más, que venimos a trabajarlo juntos. Claro, fíjate, cuando tú estás en el útero de tu madre, estás recibiendo toda esa energía, ¿vale? Porque estás dentro del cuerpo de tu madre. De hecho, se crea un vínculo emocional y se comparte cuerpo emocional hasta alrededor de los 14 años, bueno, adolescencia más o menos, depende de la persona. Pero se comparte cuerpo emocional. Entonces afecta directamente, pero es que no solo tu madre, sino tu abuela. Y te voy a explicar por qué. O sea, cuando tu madre se estaba gestando en el vientre de tu abuela, ella ya venía determinado con cuántos óvulos y esos genes iba a tener. Tú eso creo que lo sabes, ¿no? Si no, lo explico para quien no lo sepa. Nosotros tenemos las mujeres una cantidad determinada de óvulos que nacemos ya con ellos y tú vas a tener X óvulos y son los que vas a ovular en tu vida. Y no hay ni más ni menos. O sea, está determinado, ¿no? Genéticamente. Pues eso ya está determinado genéticamente en el vientre de tu abuela. Por lo tanto, tú ya estás heredando la energía de tu abuela. Porque eso se está construyendo en tu madre, en el vientre de tu abuela. Madre mía, no sé si se me ha entendido, atrás, que sí, yo sí. ya digo cosas muy... ¿Y solamente son de un par de generaciones o podemos seguir tirando así para...? Bueno, eso estoy hablando de una forma más directa.
pero luego sí que es verdad que podemos también heredar patrones de comportamiento de forma ancestral. Yo, por ejemplo, en las sesiones a veces lo veo que hay cosas que vienen de tan atrás, de muy atrás, y empiezas a ver, ¿no? Hasta donde recuerda la persona, porque normalmente nos solemos quedar con mucho los bisabuelos y no sabemos más allá, pero empiezas a decir, ostras, pues es verdad, mi bisabuela era así, mi abuela era así, yo soy así y mi hija es así, o sea, y te das cuenta de que hay ciertos patrones. O sea, que se pueden heredar también aparte. Esto es de Madre una mía. forma más, digamos, más directa. Pero hay es que hay tantas cosas que nos afectan, de No, las claro, que es no como tenemos conocimiento. es eso, que no tenemos conocimiento y no sabemos el porqué de determinadas reacciones, de determinados patrones, de determinadas fobias, como has comentado, de determinados miedos. Vamos a ver, si yo nunca he hecho esto, ¿por qué tengo un pánico tremendo a esto? ¿Qué es lo que me ha pasado? Si no he tenido ninguna experiencia negativa, ¿no? Es que no sabemos, pero es que lo mismo en otra vida, yo qué sé, fuiste asesinado de una manera o tuviste una muerte trágica o tuviste una mala vivencia con una persona y eso te ha hecho el ser ahora sí. O sea, es como que se queda Grabado. registrado, ¿no? Grabado ese acontecimiento. Claro, tú piensas que tú, como Ana, no lo recuerdas, pero tu alma sí lo sabe. Tu alma sí lo tiene grabado. Cada experiencia, cada vivencia. Y me encuentro, por ejemplo, mucho en las sesiones con almas muy, 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 muy viejas, pero muy viejas, que llevan mucha carga. O sea, llevan mucho dolor y no saben, dicen, no, yo en realidad económicamente estoy bien, mi familia bien, pero estoy cansado, estoy cansada, tengo una sensación de... Y llevan una carga, llevan mochila, mucha mochila atrás de muchas vidas pasadas. Y Y hay eso, que intentarlas traer. ¿hay alguna manera de saber pues, las vidas que has tenido o es lo que tú comentas de almas muy viejas, alguna pista que te dé que digas, sí, yo me identifico con eso o no, yo soy un alma súper joven, he vivido pocas vidas? Pues eso se puede ver a través de una canalización, de una sesión de canalización. Yo, por ejemplo, en mis sesiones lo veo a través de canalización, pero también sé, no sé si habrá otro sistema, pero también sé que hay gente que es capaz de verlo en las cartas natales. Sé que hay gente que astrológicamente en tu carta es capaz de verlo también. No me preguntes cómo, que no lo sé. No, Ahí claro. no toco, pero sí que sé que hay gente que es capaz de decirte si estás como en una etapa inicial o ellos creo que lo ven como etapas, ¿sabes? Que una etapa igual pueden ser un montón de reencarnaciones, pero como etapas, ¿no? Como que estás llegando al final o no. Yo, por ejemplo, en las sesiones de canalización me lo dicen. Yo además lo siento, lo noto. Sé enseguida si estoy hablando con alguien viejo, si estoy hablando con alguien joven, si más o menos. Y mira, una de las cosas que muchas veces me preguntan es, ¿y cuántas veces nos reencarnamos? También, Porque hay pues, veces que supongo que hasta que dicen, aprendamos lo que tenemos que aprender efectivamente, efectivamente. Hay a veces que avanzamos mucho en una vida y hay a veces que... Mira, te digo una cosa. Yo, por la experiencia de mis sesiones, la mayoría, la gran mayoría, el 90 y largo por ciento de las personas, a su vida anterior la tiene aprendida, ¿vale? Porque normalmente es la que más se ve, porque es la que suele salir más a flor. Tiene aprendida la última lección que tenían que aprender. Pero hay un pequeñito porcentaje que no. Entonces, claro, se juntan, ¿no? Con un aprendizaje que tienen pendiente, más otro aprendizaje actual. Muchas veces suelen tener muchos problemas porque a veces notan que están divididos en dos, que tienen como que una parte de ellos tira hacia un lado y otra parte de ellos tira hacia otra, ¿no? Es todo como muy confuso, como muy dual en muchas ocasiones. Y, y ya te digo, y esas personas, pues claro, repiten unas cuantas veces más. claro, pero es eso, el no tener conocimiento de esto, el no saber, el no tener una persona que te guíe con esto y que te pueda ayudar un poco, tiene que ser súper frustrante y sentirte perdido o perdida. Sí, sí, normalmente sí. Además, ten en cuenta que suelen ser sentimientos que uno no entiende, que no controla, que te invaden, que al final terminan afectando el resto de las cosas a las que haces, ¿no? Porque sigues teniendo como ese vacío, ¿no? O como esa... Te termina llevando a muchas veces a bloquear áreas de tu vida, a bloquear emociones, a
a este tipo de cosas. A veces a veces no, siempre sería importante poder sanar este tipo de heridas que traemos. Claro. A veces sanar y a veces aprender a llevarlas, porque hay veces que el dolor de algo que te ha ocurrido está ahí, ¿no? Y es algo que te ha pasado, no se puede eliminar, pero sí puedes aprender a vivir con ello de otra manera. Sí. Para poner un ejemplo, si a ti hoy te cortaron una mano por algún motivo, puedes frustrarte porque no tienes una mano o puedes aprender a vivir sin ella, ¿no? Pues es eso, el aprendizaje de las diferentes situaciones. Jo. Pues esto es todo un mundo, ¿eh? Es como que empiezas a tirar del hilito y necesito saber más. Yo el otro día, por ejemplo, hablando con mi marido, le decía, madre mía, digo, tengo la sensación de que necesito muchas vidas para aprender todo lo que quiero ahora mismo. O sea, es como que miro para atrás y digo, era como más ilusa con todo, es como que aquí está el cuerpo físico, esto es lo que hay, esto es lo que me ha tocado vivir, esto es lo que vivo, ¿sabes? Es que era como todo muy cuadriculado y entras aquí y entras en todo este mundo apasionante y es como, quiero aprender astrología, quiero aprender todo lo relacionado con el Feng Shui, quiero aprender sobre las cartas, son tantas cosas, quiero aprender a canalizar mejor, pero es que quiero saberlo, son tantas cosas que es como, no me da la vida para aprender todo esto que se me está abriendo camino aquí y van surgiendo cosas nuevas que no tenías ni idea. Y te van llegando así, o sea, que es tu camino, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, con lo del péndulo, cuando empecé, a mí me vino en forma de sueño. Yo jamás había visto un péndulo así, que es el péndulo hebreo, es un péndulo de madera. Sí. Y entonces un día me desperté un domingo de dormir la siesta y digo, yo he soñado con un tapón de corcho, pero era de madera. Y llevaba un hilo. Y mi marido, estás loca. Y yo, de estos sueños, ¿sabes? Bueno, sabes, claro, que son como tan reales que no es un sueño, o sea, es como si lo hubieras estado haciendo, que a lo mejor tiene un nombre y estoy aquí diciendo. No, sí, es un sueño lúcido, que al final los sueños lúcidos es como un viaje astral, es conectar con otras partes, con otros planos, vamos a decir, para que nos entendamos, y ahí hay muchísima información y muchas veces nuestros guías o nosotros mismos, nuestro yo superior, aprovecha esas vías para darnos una información. Para darte el mensaje, porque dice, Ana, por aquí. Claro, pero es que cuando me pasó eso empecé a investigar y digo, ¿qué existe? Que sí que existe eso. Yo no, o sea, en ese momento, esa misma tarde, yo ya estaba, ya me había comprado el péndulo, ya tenía con quién hacer un curso, o sea, era todo que se había desarrollado de una manera, pero luego te paras a pensar y dices, jo, es que esto fue mucho antes. Es que a mí antes ya me habían mandado señales, me habían dejado en el buzón un curso presencial, que aquí nunca se hace cursos presenciales sobre péndulo hebreo. O sea, te había llegado la información, habías visto una chica que te había gustado y la habías empezado a seguir, te habían llegado la información de muchos sitios, pero era como que no eras consciente y en ese momento es como, ahora tienes que serlo sí o sí. O sea, te lo ponen delante y es ese tu camino, porque al final fíjate lo que me he desarrollado también con esto. Entonces es como esas pequeñas señales que cuando te das cuenta dices, esto es súper mágico. Pero antes como que no eras consciente de eso. Y además tú bien lo sabrás que empiezas y todo fluye. Pero alucinante. O sea, es como, sé que en mi camino porque se ha desarrollado todo de una manera en tan poco tiempo, ¿sabes? Es como, sé que es esto. Y de la otra manera era como, bueno, pues yo había estudiado magisterio y era como, sí, pero no. ¿Sabes? Me encanta enseñar, pero sé que este no es mi camino. Pero me encanta enseñar. Pero al final te van llevando por unas cosas que dices, pues es que ahora estoy en mi camino y estoy enseñando también. Y es como todo tiene su porqué, su aprendizaje, su momento. Así que bueno, a mí esto me parece alucinante. Y bueno, tú también, supongo que con todas las personas que habrás tratado en las sanaciones y todo, el encontrarte con distintos casos de personas así también te habrá hecho pues abrirte más el campo de visión. Bueno, es que, como digo yo, todos aprendemos de todos. Todos aprendemos de todos. Y yo de cada persona que pasa por una sesión, yo también aprendo. Sí. Yo también aprendo. Incluso algunas me hacen reflexionar de forma profunda. Me voy a dormir pensando en ello, muchas veces. ¿Y llegas a desconectar de todas estas cosas? Sí y no. Depende a lo que llames estas cosas, porque claro,
Yo sé que es verdad que en mi día a día he aprendido a como a bloquearme un poco, lo justo, ¿vale? Innecesario, pero a bloquearme un poquito para no estar sintiendo todo el tiempo, porque claro, cuando yo era más joven es que era súper abrumador. Yo iba, no sé, a tomarme algo en algún sitio donde había mucha gente y empezaba a recibir información de toda la gente que me rodeaba, empezaba a encontrarme mal, tenía que seguir corriendo, notaba que me asfixiaba. Y es que hubo una temporada que es que me pasaba el día encerrada en mi habitación porque me daba miedo salir, me daba miedo ir a sitios donde había gente. Entonces, bueno, he aprendido un poco a desconectar de eso, como apagarlo, como dejarlo en voz baja, ¿no? Como el que deja la tele apagada en voz flojita y ya no le hace caso, se acostumbra y no se da cuenta ni que tiene ya la tele encendida, pues es un poco mi caso. Y desconecto un poco así. Por eso digo, bueno, así un poco de aquella manera. Claro, Depende. pero es que con esas edades tan tempranas, el iniciarte en todo esto, supongo que tampoco tendrías a nadie que te explicara esto es así, esto es No, así, estás sintiendo esto por esto. Entonces, claro, has tenido que ir aprendiéndolo de ensayo-error de... No es que hagas un curso y digas, yo quiero muchos ser errores. así y hago un curso, claro, es ensayo-error y eso, pues bueno, en esas edades también tendría que ser pues un momento Sí. de locura, de tener mucha información y no saber ni lo que te estaba pasando. Fue muy duro. Yo recuerdo muchas situaciones y fue muy, muy duro. Pero bueno, al final sí que es verdad que todos esos errores no cometidos a día de hoy me sirven para ayudar a mucha gente y también pues esa información intento transmitirla, ¿no? Todo lo que he aprendido intento transmitirlo porque a mí me hubiera encantado en ese momento tener información, saber qué me estaba pasando, qué cosas básicas estaba haciendo mal, que me estaban provocando ese caos, ¿no? Y a día de hoy pues intento un poco no decir, bueno, mira, pues si alguien lo oye y puedo ayudarle y está en ese caos en el que yo estaba en ese momento, pues ya me doy por satisfecha. Ya me doy por Claro, es que satisfecha. hoy en día con todo el medio digital se nos ha abierto una ventana al mundo impresionante. Entonces, alguien que esté en la otra punta de España o del mundo, que de una manera no hubieras no os hubierais conocido, el tener esta ventana aquí, pues nos da esa facilidad de decir, oye, mira, que yo oigo el podcast de esta chica y habla de esto que tú me Sí, dijiste que eso es te verdad. pasaba. O sea, Eso es empiezas con verdad. una, claro, y yo a raíz de muchos de tus podcasts, mi marido empezó a ver un poco más que esas cosas que le podían pasar no eran cosas raras que le estabas imaginándose. Entonces yo supongo que habrá mucha gente así que se siente identificada en ese momento y vea como una oportunidad vale, no estoy sola, esto ya le ha pasado a más gente y tiene un nombre, o sea, y una explicación, que al final Claro. Es que aquí en España es tan tabú, en otros tan países tabú. está es más Está más costumbre, normalizado. O sí. sea, tú hablas de este tipo de cosas y no te miran raro. Aquí depende de dónde lo digas. Me dicen, madre mía, esta señora de qué manicomio habrá salido. O no la imaginaba así. Claro, no pensaba yo que esta persona estuviera tan puesta en esto, le interesaran estos temas. Es raro, Sí, claro. sí, El sí, otro sí, día hablando depende, sí. con un cliente que me cogí y me decía, dice, es que yo esto no se lo puedo contra cualquiera. Dice, es que yo no puedo salir a la calle y decirle a mi amigo o a mi amigo, oiga, es que he sentido que mis guías espirituales me han dicho esto. O sea, lo primero que te dicen es, jo, se le ha ido la cabeza totalmente. Claro, que dime qué estás tomando. Claro. No, es que yo cuando me he puesto a hacer una meditación y he canalizado y dices, es que esto no lo puedo decir por ahí, lo que me ha venido, la Ya. información que me ha llegado. Y tampoco te la crees mucho, ¿sabes? Porque yo cuando me llega alguna información así es como, ¿es mi mente? ¿Seré yo? ¿Sabes? Lo primero que dudas siempre es del mensaje Mm. que has recibido. El famoso ruido mental. Bueno, eso al final la experiencia te lo va quitando. Aunque Sí, siempre queda ahí un poquillo a veces de ruido mental, pero la experiencia como cuando te vas dando cuenta que lo dices, lo hablas y sí, como decías tú antes, se lo dices a la persona y sí, y sí, y sí, y sí, y sí, llega un momento que son ya tantas veces que ya ese ruido de, fluyo. ay, no sé, tal, se va disminuyendo. Esa vocecilla que te dice, ¿y si no es? ¿Y si te lo has imaginado? ¿Y si es que me has pensado Sí. porque... O sea, va pum, 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 se va reduciendo. Con el tiempo, con los años, se va reduciendo. Se reduce, se reduce. Pero Ya. desconectar es complicado. Fíjate que yo te digo que hay con personas que no sé el motivo, a lo mejor porque tienen algo muy fuerte, eh, hay algo, ¿no?, energético como muy potente, que hay a veces que me pasa que el día anterior, incluso 2 días antes de tener sesión con esa persona, sueño con esa persona.
Jo, A veces me pasa. Y con lo que le ocurre o con un momento, con algo clave que luego sale en las sesiones. esa conexión del principio de... Sí, o sea, y ni siquiera todavía solo le he dado cita a esa persona. O sea, Pero no ya te hemos llega hablado. información. Sí, y muchas veces ni siquiera he visto ni su cara. Y sé que es la persona que tengo, a lo mejor es un sábado y sé que es la persona que tengo el lunes. Y por eso te digo que a veces desconectar es complicado porque como el tiempo no existe, ¿no? En lo que es la energía, en esos planos, muchas veces, y estamos todos conectados a todos, muchas veces van surgiendo cosas y cuando ya eres sensible y notas cosas es difícil. Es difícil. Yo aquí en mi casa, ya te digo que a veces hago así, miro y mi marido, ¿qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué tal? Digo, no, que no pasa nada. Oye, que he visto pasar ahí un mosquito que me ha parecido ver. O sea, no. Es que Vale, si yo vale, estuviera vale. contigo estaría igual. Si esto lo estuviéramos haciendo dando un café y te veo mirando para el lado, así yo diría, ¿qué pasa? ¿Quién hay ahí? ¿Qué O me ve mirar a alguien fijamente y me dice, le ¿qué has has visto? ¿Qué visto? has ¿Qué visto? has ¿Has visto? visto algo de esa persona? ¿Has visto algo? Y yo que no, pues no me gusta a mí, ¿no? Hablar o decir lo que he visto de alguien porque al final me parece un poco como invasión, ¿no? Personal y yo lo he recibido sin querer. Entonces no me gusta hablarlo y empiezo, digo que no he visto nada. No es verdad, que te conozco tu cara y sé que tú has visto algo. Es que los que no estamos Mentira, tan mentira. desarrollados en eso, claro, es como que necesitamos un poco más de información y los ves o ves qué le pasa o ves cómo se siente, es como que explícame un poco más sobre esto. Entonces, lo entiendo porque yo haría lo mismo, vamos. Vamos, tiene que ser un show, pero Pero sí. bueno, sí, es un poco suave. A veces le digo, pero te quieres callar, que está la persona ahí delante, hombre, tal, y yo, y ya, pero, y digo, hombre, ya está bien. Vamos, ¿quién nos iba a Sí, decir eso? Porque es como, de otra manera no lo hubiera conocido, o sea, no hubiera sabido todo este trasfondo que hay energético y todas estas cosas. Entonces, a mí me sí. parece desde luego alucinante y con ganas siempre de saber más. Hoy hemos tocado este tema, pero claro, es que hay tantos temas que dirías, es que es todo Sí. un mundo por descubrir, porque es Cuanto lo más sabes, más quieres. sí, y más te das cuenta de que no saben nada. Yo, Totalmente. como digo yo Bueno, cada vez sé menos. que lo digas tú aún, pero bueno, madre mía. Yo cuando te oigo hablar y cuando escucho los podcasts y todo es como, madre mía, pero esto existía, o sea, es que no tenían ni conocimiento, es como que te abres ahí una ventana de quiero saber más sobre esto, que muchas veces te he escrito, no te cortes, tú sigue hablando, porque es como, no aburres, y es que lo que necesito es saber más, porque te abre todo un mundo por descubrir, por así decirlo. Así ¿Sabes que, lo que pasa? Que lo tengo tan normalizado que a veces pienso, claro, digo, menuda, estoy metiendo un rollo aquí a estas pobres personas que han decidido pasar aquí un rato relajado y estoy aquí metiéndoles un rollo que igual ni no, o sea, que y, va, no, sí, sí. la persona que te escucha es porque lo que estás contando y el tema que estás contando interesa, pero te entiendo perfectamente porque a mí me pasa lo mismo. Yo estos últimos podcasts que he compartido he hecho más mis rituales de mi día a día, pero claro, tenía la misma sensación, como llevo tantos años haciéndolo, ¿a quién le va a interesar esto? ¿Sabes? Es como, ¿quién va a esto sea un contenido de valor para esa persona? Pero no, luego ves el feedback y dices, jo, es que si con todo lo que he hecho solamente he ayudado a una persona o he abierto y le he dado un poco de luz a una persona solo, este podcast va más que merecido ya, o sea, va genial. Entonces, bueno, te entiendo que sientas eso a veces, pero no, estos temas apasionan y ojalá más personas pudieran salir, romper esa barrera y contar sus experiencias al mundo sin sentirse juzgado, cuestionado, con esa carga detrás de que le digan o que hagan, y porque ayudarían mucho, porque hay muchas personas que están pues eso, más perdidas y necesitan a una persona así que les ayude, les abra esa visión energética. Así que bueno, Cierto. pues muchas gracias, Olga, por estar hoy aquí, por A compartir ti. este ratito con nosotros. Hemos hablado un poquito de lo que es la reencarnación, un poquito de nuestros guías espirituales, de qué venimos a hacer aquí, pero como ya sabéis, es un tema apasionante que bueno, ella en su podcast de Hablando de Espiritualidad, que podéis también escucharla en iVoox, Spotify, ¿en qué plataformas más, Olga? En Apple Podcast, en Google Podcast, en YouTube. Y bueno, por ahí en algún sitio más siempre se me Sí. olvida, pero esos son los más importantes. Amazon Music y bueno.
Pues podéis escuchar su podcast y ella todas las semanas cuelga contenido súper interesante, todo relacionado con espiritualidad y estoy segura que os va a encantar porque, bueno, ya habéis conocido esta pequeña pincelada en el podcast de hoy y que si tenéis alguna duda, si queréis comentarnos algo, que podéis ir al perfil de Olga en Instagram, que la encontraréis como hablando de espiritualidad, ¿no? Con guiones bajos, siempre me Sí. lío siempre donde tienen los guiones, pero... Entre medio. Entre medio. Y si no, pues también me lo podéis preguntar a mí y yo hablo con ella en mi cuenta de Ana Pomares / o dejarme un email en anapomaresbienestar@gmail.com y cualquier duda pues estaremos encantadas de apoyaros y de hablar con vosotros de todo esto. Así que nada, mil gracias, Olga. A ti, como siempre, Ana, ha sido un placer estar aquí contigo y con todos los que nos estén escuchando. Gracias. Pues nada, ya sabéis que el jueves que viene volvemos con contenido súper interesante. Podéis escucharme en las plataformas YouTube, iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Tan solo ponéis en el buscador Lavanda y Limón y ya os salen todos los podcasts anteriores. Así que nada, mil gracias de nuevo, Olga. Nos vemos en los próximos podcasts porque estoy segura que te queremos otra vez aquí para hablarnos de nuevos temas y abrirnos un poquito más esta luz espiritual. Yo encantada siempre. Un abrazo. Un abrazo a todos y nos vemos el próximo jueves. Adiós.